es la infección del tejido conjuntivo de la médula ósea. El armazón óseo sufre de manera pasiva las consecuencias de la infección. La osteomielitis es un proceso poco frecuente. Su prevalencia es del 2.5% del total de ingresos a un hospital de tercer nivel y su incidencia de un caso por cada 5.000 habitantes al año. Tiene una distribución bifásica, es decir, un pico antes de los 20 años y uno después de los 50 años, y es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. El estafilococo aureus coagulasa negativa es el germen responsable del 50 al 75% de casos, sobre todo en pacientes con prótesis articulares infectadas. La pseudomonas aeruginosa es frecuente en pacientes portadores de sondas vesicales, heridas en los pies y adictos a drogas parenterales. Escherichia coli y otros bacilos gram negativos son responsables en pacientes afectados por enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis hepática, neoplasias, etc. La infección polimicrobiana está presente en un tercio de casos, especialmente en pacientes con osteomielitis secundaria a fracturas abiertas, en especial la de la tibia. La anatomía patológica presenta algunas fases. La primera de estas es la supuración, que se manifiesta como la expresión de la infección del tejido conjuntivo de la médula ósea. El pus puede presentar diferentes localizaciones, por ejemplo, como absceso subperióstico, donde el periósteo se encuentra despegado debido al absceso, un absceso subperióstico y medular simultáneos, un absceso central, que es muy raro, o como un absceso pandiaficiario, donde el pus va a bañar a toda la diáfisis del hueso. La segunda fase es una necrosis, donde alrededor de la zona del hueso necrosado va a aparecer una reacción hiperémica que tiende a descalcificar sus límites y a aislarla, constituyendo así el secuestro. La reacción perióstica es la responsable de la neoformación ósea, que a manera de un estuche va a encapsular al secuestro. Así entonces, este estuche, la reacción perióstica y el contenido del secuestro constituyen el denominado involucro. El involucro puede estar perforado en algunos puntos por orificios que comunican la cavidad del secuestro con el exterior y corresponden a zonas en las que el pus se ha fistulizado. Tradicionalmente, la osteomielitis se clasifica en aguda y crónica, y probablemente no hay un límite entre estas dos. Sin embargo, el concepto de osteomielitis crónica se aplica cuando el proceso tiene una duración superior a los 3 meses. La clasificación más utilizada es la de Wadolby, que divide a la osteomielitis en 3 categorías: la hematógena, la secundaria un foco contiguo de infección y la asociada neuropatía o insuficiencia vascular. La hematógena es la forma más grave y se debe a un rapto bacteriano transitorio con un punto de partida de un foco séptico local, es decir, presenta una puerta de entrada. Puede aparecer en todas las edades, pero es más frecuente en el periodo de crecimiento y más que todo en niños antes que en niñas. Se localiza habitualmente en las metáfisis fértiles, es decir, las cercanas a las rodillas, como son la inferior del fémur y la superior de la tibia, además de las alejadas del codo, como son la superior del húmero y la inferior del radio. El tropismo del estafilococo por las metáfisis fértiles se puede explicar por 3 razones. Primero, por ser esta región una zona de metabolismo exagerado. Otra, por la acumulación de células del sistema retículo histiocytario. Y la tercera, debido a la dilatación que presentan los capilares metafisiarios al tener que adaptarse a las anfractuosidades de esta zona de crecimiento. De todo esto resulta una éstasis y una anoxia local que crean las condiciones ideales de fijación en esta localización. Dado que los estafilococos tienden a reunirse en racimos, no penetran en los capilares más finos, sino que se atascan en las asas metafisiarias, que son vasos más gruesos en los que la sangre se remansa. En los adultos,
como no hay puntos de hiperemia por haberse ya estabilizado el crecimiento, la localización es más variada y llama la atención la frecuencia de una espondilodicitis infecciosa en los adultos. Una explicación a esto puede ser que la columna vertebral equivaldría a las metáfisis fértiles de los niños y adolescentes debido a la mayor cantidad de vasos en las plataformas vertebrales. La osteomielitis, secundaria a un foco contiguo de infección, puede deberse a una osteitis de la falange distal por panalizo, osteitis maxilar debido a un forúnculo del mentón, osteomielitis del olecrano debido a quemaduras del codo, osteomielitis craneal debido a una sinusitis o por una inoculación directa, es decir, fracturas abiertas infectadas, posoperatorios, entre otros. La osteomielitis asociada a neuropatía o insuficiencia vascular se presenta en pacientes diabéticos o en aquellos con insuficiencia vascular periférica, afectando principalmente a los huesos del pie y habitualmente presentándose en mayores de 50 años. El cuadro clínico. En niños y adolescentes se presenta dolor de gran intensidad, de predominio nocturno, ocasiona impotencia funcional del miembro afectado. Existe dolor a la presión que se localiza en metáfisis y se acompaña de tumefacción. En adultos, la clínica puede ser indolente. Aquí el dolor local, los signos inflamatorios, la impotencia funcional y la fiebre, que no tiene por qué ser elevada, van a ser los síntomas más habituales. En un tercio de los casos, los datos clínicos pueden estar ausentes. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen mayor riesgo que la población general de presentar osteomielitis a causa de Staphylococcus aureus, micobacterias y hongos. Un 15% de los pacientes diabéticos con úlceras en los pies van a desarrollar osteomielitis y un 16% requerirán una amputación. En un diabético, una úlcera superior a 2 centímetros de longitud y 3 milímetros de profundidad tiene un alto riesgo de convertirse en osteomielitis. En estos pacientes, el tratamiento antibiótico debe mantenerse un mínimo de 4 semanas. Los exámenes de laboratorio nos van a demostrar una velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva elevadas. En el hemograma se observa anemia crónica y leucocitosis. En ocasiones, esta puede estar ausente en las osteomielitis crónicas. Los hemocultivos son positivos en un 50% de las osteomielitis agudas y excepcionalmente en las crónicas. En ocasiones será necesaria la artrocentesis y la biopsia ósea. Dentro de los estudios imagenológicos, al comienzo de la infección no se observa ninguna alteración radiológica. Estas alteraciones suelen aparecer entre la segunda y tercera semana, aunque en raras ocasiones a los 7 días puede observarse unas lesiones discretas, sin existir un paralelismo entre las imágenes radiológicas y la clínica. Por orden de aparición se puede observar tumefacción de partes blandas, áreas focales de osteopenia en forma de manchas centrometafisiarias o subperiósticas, reacción perióstica, secuestro alojado en el involucro y geodas, que si son muchas, pueden dar al hueso un aspecto de panal. Artritis infecciosa, proceso inflamatorio articular que puede ser agudo o crónico, causado por la colonización de la articulación por parte de microorganismos. Epidemiología. Se estima que su incidencia es de 6 casos por 100.000 habitantes por año, siendo los grupos de mayor riesgo las de edades extremas, menores de 15 años y mayores de 50 años. Actualmente la mayor prevalencia se produce en individuos portadores de prótesis articulares o en pacientes afectados por una artropatía inflamatoria crónica. En pacientes con artritis reumatoidea, la incidencia anual estimada es de 70 casos por 100.000 habitantes al año. Patogenia. Cualquier bacteria puede colonizar una articulación.
Entre estos tenemos cocos gram positivos, son los responsables del 60% de los casos de la artritis infecciosa. También está el Staphylococcus aureus, el Staphylo epidermidis y el Streptococo de los grupos B y G. Son los más frecuentes, especialmente en ancianos y en pacientes con artritis reumatoidea. Por el contrario, los estreptococos del grupo C, los neumococos y los bacilos gram positivos raramente están implicados. Entre los gram negativos encontramos el Haemophilus influenzae, frecuente en edad pediátrica. Estos causan menos del 20% de las artritis infecciosas. Tenemos la Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, son los más frecuentes. La Pseudomonas aeruginosa es rara, pero cuando aparece se presenta en pacientes de edad avanzada y con enfermedades crónicas, como es la diabetes, la cirrosis hepática, entre otras. Menos del 1% de la artritis infecciosa son causadas por gérmenes anaerobios, micobacterias. Dentro de estas vamos a tener dos, que es la Mycobacterium tuberculosum y Mycobacterium leprae. En la Mycobacterium tuberculosum ocurre en el 1% de los afectados por la tuberculosis. Aumento en pacientes con VIH. La infección de esta causa es rara, con una mayor frecuencia de afección de los dedos de las manos, es decir, una tenosinovitis. En la Mycobacterium leprae es secundaria a la diseminación de un foco óseo. Se debe sospechar la presencia de afectación neurológica periférica debido a la tenosinovitis con o sin poliartritis. Hongos. Existen dos formas de presentación de micosis osteoarticulares. Primero, por diseminación hematógena. Son especialmente frecuentes en enfermos crónicos e inmunodeprimidos. Se trata de hongos de tipo Candida o Aspergillus. Un segundo grupo está compuesto por hongos verdaderamente patógenos con una distribución geográfica concreta y que se encuentran en el suelo de países cálidos, tropicales o subtropicales. Estos hongos penetran en el organismo por vía respiratoria y causan micosis sistémica, que en ocasiones provoca artritis. Así sucede con la histoplasmosis, la blastomicosis y la coccidiomicosis por traumatismos. Se produce por la penetración a través de la piel de hongos que se encuentran en el suelo. El más frecuente es el Mycetoma. Sífilis. En el adulto la afección articular es rara, aunque tanto en la fase secundaria como en la terciaria de la infección puede aparecer artritis. Enfermedad de Lyme. Es una zoonosis transmitida por garrapatas y producida por la Espiroqueta borrelia. Clínicamente se caracteriza por la presencia de eritema crónico migrans, que suele aparecer alrededor de 2 semanas después de la mordedura de la garrapata, siendo un proceso evolutivo que puede durar meses o años. Existen 3 tipos: poliartralgias migratorias en el 20% de los casos, artritis aguda intermitente en forma de monoartritis, oligoartritis o poliartritis en el 50-60% de los casos, y artritis crónica de predominio en la rodilla en el 10% de los casos. Virus. Las artralgias víricas suelen ser agudas, aparecen en forma súbita al inicio de la enfermedad, generalmente coincide con el exantema cutáneo típico y son de corta duración y no recurrentes. Suelen ser poliarticulares y acompañarse de fiebre. Las más frecuentes son debidas al virus de la hepatitis B, al virus de la rubiola, al parvovirus B19, al virus de parotiditis y al VIH. Parásitos. Las artritis parasitarias se presentan en forma de artralgias, artritis monoarticulares y oligoarticulares. Rara vez son poliarticulares de predominio en grandes articulaciones. La eosinofilia, las pruebas inmunológicas y la demostración de los parásitos son de gran utilidad para el diagnóstico. Existen 5 rutas por las cuales los microorganismos penetran en la articulación. Primero, por vía hematógena, a partir de un foco séptico por bacteremia. Segundo, por osteomielitis, aparece como complicación de la osteomielitis en la cadera.
por la situación intraarticular de la metáfisis femoral. Aparece muchas veces como primera manifestación. Tercero, por propagación desde las partes blandas vecinas a la articulación. Cuarto, tras procedimientos terapéuticos, infiltración y artroscopio, entre otros. Y por último, por inoculación directa de los gérmenes en la articulación debido a herida de arma de fuego después de una menistectomía y por infección por alambre de Kirchner. Factores de riesgo. Como primero tenemos edades extremas, menos de 15 y más de 55 años. Segundo, historia de infección a distancia reciente. Tercero, instrumentación, como la artrocentesis, infiltraciones y artroscopia. Cuarto, pacientes inmunodeprimidos por el uso de corticoides. Quinto, en pacientes alcohólicos. Sexto, pacientes adictos a drogas por vía parenteral. Séptimo, existencia previa de enfermedad articular como la artritis reumatoidea y artrosis. Y octavo, pacientes con diabetes, neoplasia e insuficiencias. Anatomía patológica de la artritis séptica. Cuando un germen invade una articulación, produce una reacción hiperémica y un aumento de la permeabilidad capilar que permite el paso de un exudado rico en proteínas y de gran peso molecular, que permanece aséptico aún en presencia de gérmenes. Aproximadamente en 24 horas, los gérmenes han irritado los capilares de tal modo que estos han aumentado aún más su permeabilidad, dejando pasar los leucocitos que a través de sus enzimas proteolíticas degradan las proteínas del exudado, con lo que este último se convierte en un medio de cultivo idóneo para los gérmenes. El cartílago articular pronto se lesiona en las artritis agudas, especialmente en las zonas de mayor presión, es decir, en el centro. En cambio, en las artritis crónicas tuberculosas, la lesión del cartílago es precoz por la periferia y de consecuencia grave, pues conduce a una rápida anquilosis. Por esto, las artritis infecciosas constituyen una urgencia médica. La nutrición del cartílago se efectúa por el líquido sinovial y no por los vasos epifisiarios. El líquido sinovial tiene un pH más elevado que la sangre. Es por esto que cuando aparece una inflamación articular, sobreviene la acidez. La clínica de la artritis séptica nos indica que es monoarticular y tiene predilección por las grandes articulaciones como las de la cadera, rodilla u hombros. Sin embargo, en un 10 a 15% de los casos puede ser oligoarticular, es decir, que están 3 articulaciones afectadas, o poliarticular cuando existen más de 5 articulaciones afectadas. Existe dolor espontáneo a la movilización, tanto activa como pasiva, y también a la presión. La articulación está tumefacta, con enrojecimiento, calor local y venosidades, es decir, hay inflamación. También está inmovilizada por contractura refleja, que el clínico no debe confundir con rigidez o anquilosis. La atrofia muscular es marcada y precoz, más intensa en los extensores que en los flexores. Además, existe adenopatía satélites. El cuadro de artritis séptica cursa con fiebre, escalofríos y afectación del estado general, especialmente si existe bacteriemia. En un tercio de casos, las manifestaciones sépticas son mínimas con predominio de las manifestaciones locales. En los exámenes de laboratorio, la velocidad de sedimentación
globular y la proteína C reactiva están elevados, en especial la proteína C reactiva. También podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Pese a que esto es habitual, no es universal. La alteración de la función renal y hepática advierte la presencia de sepsis. Los hemocultivos son positivos en más de un tercio de pacientes. En los exámenes radiológicos, la radiografía siempre es negativa al inicio y solo puede apreciarse tumefacción en partes blandas. Entre la segunda y la tercera semana de evolución aparece osteoporosis y pinzamiento de la interlínea articular. En fases más tardías, el pinzamiento aumenta y puede existir erosiones subcondrales que causan destrucción epifisial. Para llegar al diagnóstico, el primer paso es pensar en artritis infecciosa en el momento preciso, para lo cual es fundamental la valoración de la clínica y de los factores de riesgo. Resaltaremos que la artritis infecciosa es una urgencia médica, por tanto, el paciente debe ser remitido al hospital. El segundo paso diagnóstico consiste en la identificación del germen en la articulación, en la sangre o en un foco a distancia. El estudio del líquido articular es decisivo para el diagnóstico. Se remitirá con la mayor rapidez posible al laboratorio y se procederá para el cultivo de bacterias, hongos y Mycobacterium tuberculosis. Sistemáticamente se practicarán las tinciones de Gram y de Ciel-Nielsen. La evolución de esta patología depende de las características del huésped, del microorganismo y de la rapidez con la que se realice el diagnóstico y se instaure el tratamiento. Son factores de mal pronóstico la edad avanzada, afectación poliarticular, enfermedades de base como la diabetes, las neoplasias, hemopatías, las insuficiencias renales o hepáticas y otras. También tenemos las artropatías previas como las artritis reumatoide y el retraso diagnóstico. Una vez erradicada la infección, la artropatía es posible en los pacientes que presentan una incapacidad funcional importante. Para el tratamiento se necesita la inmovilización. Se recomienda mantener la articulación en reposo, en posición funcional durante los primeros días. Es decir, la articulación debe inmovilizarse en una posición que reduzca al mínimo la tensión capsular, habitualmente a medio camino entre la flexión y la extensión. Si la evolución es buena, a las 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento, puede iniciarse los movimientos pasivos. Y si la mejoría progresa, hay que suspender la inmovilización e iniciar movimientos pasivos y la contrarresistencia. La carga o el peso sobre la articulación debe retrasarse hasta la desaparición de la sintomatología. Como parte del tratamiento, también está el drenaje de la articulación, la analgesia. Los antiinflamatorios no esteroides son necesarios para controlar el dolor y la inflamación. En ocasiones será preciso recurrir a los opiáceos menores. En cuanto al tratamiento antibiótico, la duración depende del germen responsable y de las características del huésped. The winner takes all.